Ricardo, con el cordial saludo para todos los televidentes de Channel Plus y de las plataformas del canal. Eh, Estamos aprovechando la oferta tecnológica que existe para poder hacer este programa, guardando la orden, el consejo del aislamiento voluntario por la pandemia del coronavirus. Para aplacar la curva, bajar la curva, es que estamos en este tema del aislamiento voluntario. El presidente Duque habló esta semana en Blue Radio que podíamos pasar, para decir que podíamos pasar de este aislamiento a un aislamiento inteligente. Las redes sociales no se han cansado de burlarse porque dice que esa propuesta es de los mismos creadores del fracking responsable con el ambiente, del glifosato inocuo, del cerco diplomático o de la economía naranja. 4 cosas de este gobierno que son muy eufemísticas, muy de mucha bulla, pero que en realidad no llegan a nada. ¿Usted cómo cree y cree que se puede hacer un alimento inteligente en esta indisciplina social que mantenemos los colombianos, Javier? Lo que pasa es que el tema, yo entiendo al presidente perfectamente, Jaime, porque el presidente hoy tiene un dilema extraordinario en sus manos. El presidente, por un lado, tiene un reto infinito en el tema de la salud. La salud se le está yendo a pedazos, está destruida. Las estructuras médicas para atender a una gran cantidad de ciudadanos a la vez no están capacitadas. Quiere decir que si muchos ciudadanos llegan a ocupar las camas que están en los hospitales habilitadas para recibirlos, no va a haber cama para tanta gente y espacios para atenderlos para tanta gente, médicos para tanta gente. Entonces el presidente está maniobrando en una tormenta. Esa tormenta se llama los picos de la histeria del virus, la histeria queriendo decir el ataque fulminante a toda la población. ¿Por qué? Porque si el ataque es así de fulminante y en un solo momento, colapsa todo el sistema de la salud. Yo creo que eso ya lo saben todos. Pero a la vez el presidente tiene por el otro lado el gran problema, la otra pandemia que llama la pandemia social y del trabajo, la falta de trabajo. Si la estructura que produce valor en este país, que es la estructura económica, llámese industrial, social, de servicios, llámese como se llame, que es la prestación de los servicios de trabajo y de empleo a la comunidad entera. Si esa estructura colapsa también, lo que vamos a tener es una pandemia de hambre unos días después de que empecemos a sentir la pandemia de la salud. Si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene empleo, si la gente no tiene ingresos, no activas el switch del consumo. Y sin switch del consumo, porque no hay recursos para colocarnos en la calle, entonces se dispara el hambre, se dispara el vandalismo, se dispara el robo. Y ahí empiezan a fracasar las empresas. Si tú dejas una empresa industrial paralizada durante un mes, 2 meses, sus máquinas para revivirlas, te va a demorar otros 2 meses más. Ponerlas a tono, recuperar su actividad, recuperar su operación, tener el carburante para hacerlo, en fin, todo ese proceso demora otros 2 meses más. Entonces estamos aquí viendo un panorama de 6 meses de angustias absolutas en lo económico partiendo del día de hoy. En ese orden de ideas, ¿qué está tratando de hacer el presidente? Construir unos paliativos para que no nos vaya mal en la salud, pero que tampoco nos vaya muy mal en lo económico, y a ver si sobreaguamos esta gran masacre contra la salud y contra lo económico. Algunos países ya están optando por esas medidas. Voy a ponerte un ejemplo. El caso específico de Holanda, el caso específico de Suecia, que no tienen, digamos, en sus conciencias el concepto de la vida como un don de Dios, sino que son como más pragmáticos en ese proceso. Entonces han dicho, mire, elemental,
vamos a actuar sobre aquellas personas que son más vulnerables, aquellos segmentos de la sociedad que son más vulnerables. Y esos son los adultos mayores de edad, los jóvenes y estudiantes de universidad que pueden hacer su trabajo desde las casas, y el resto de personas que tienen que tener una representación física en sus sitios de trabajo, que vayan a trabajar con algunas variables. Unos países como Suecia está imponiendo un tema de pico y placa, otros como Holanda dicen solamente los empresarios decidan que deben ir, y los empresarios deben asumir los riesgos de que vaya la gente a trabajar. Entonces el empresariado está utilizando los mecanismos normales de higiene para garantizar que la pandemia no se convierte en una crisis también dentro del trabajo. Colocan los medidores de temperatura, ponen a todo el mundo a lavarse las manos a la entrada y a la salida, todo el mundo con uniforme, y en fin. Esa estrategia le puede funcionar a este gobierno en la medida en la que se encuentre un procedimiento médico, Jaime, que logre el propósito de controlar el virus ya dentro de los cuerpos de la gente. ¿Qué quiere decir? Javier, los críticos de esa medida hacen la comparación con uno de los países que más éxito combatió la pandemia, que es Corea del Sur, porque Corea del Norte no sabemos nada. En Corea del Norte hicieron 6.000 pruebas por millón. Colombia estamos en menos de 500. El número de pruebas en Colombia es por goteo, ¿sí? Con 2 semanas de retraso. Hoy no sabemos en realidad cuál es la situación. Tenemos un problema de datos. Usted sabe más que nadie que sin datos no se puede operar y mucho menos tomar decisiones. Tomar la decisión de dejar que la gente salga otra vez a la calle sin tener claramente los datos establecidos, ¿no le parece un riesgo muy grande? Mira, es que ahí yo creo que tienes claro el concepto de que en Corea del Sur, China, el sureste asiático, han adoptado unas estrategias distintas, pero no estás teniendo en cuenta el momento del virus. Hoy el virus está en su etapa más madura y ya muriendo en China y en Corea del Sur, muriendo en términos de que ya se contagió a toda la población. Es que el 90% de la población es asintomática. Quiere decir que el 90% de la gente tiene el virus, hoy lo puede estar teniendo y no presenta síntomas, porque no la afecta el virus. Solamente una parte muy pequeña de la población la afecta. Si tú miras si tú miras la información médica en cuanto a los que han muerto producto del virus, vas a encontrar que su promedio de edad es de 86 años en España y en Italia. Y es de 79. Que son países predominantemente viejos. Sí, y es 79 en China y en Corea del Sur. Y en Colombia el promedio está en 74 años. ¿Qué quiere decir esto, Jaime? Quiere decir que aquellos cuerpos que están más débiles son más propensos, o que han tenido una afectación de salud anteriormente, son más propensos no van a ser capaces de contrarrestar el virus. Ahora, vuelvo a la teoría que yo tengo frente al tema. Uno fue el momento cuando nació el virus, que se propagó de una manera impresionante en China y en el sureste asiático, que son comunidades relativamente transparentes, se cruzan entre ellas los ciudadanos. Pero otro fenómeno ocurre, Jaime, cuando el virus ya está pasando en esos sectores y está madurando en España y en Italia, es más, en su momento ya de descenso en cuanto a muerte se refiere, y apenas está creciendo o empezando a crecer en Sudamérica. Quiere decir que el virus nos coge a nosotros un poco más tarde en la curva, en la estructura de tiempo, y yo creo que el presidente Duque, tanto como Trump, tanto como otros presidentes de América Latina, están apostando de una manera muy arriesgada, pero una gran apuesta. Y es que en las próximas semanas, 2, 3, 4 semanas, salga ya alguien con un remedio, una medicina
un procedimiento médico para controlar el virus dentro de los cuerpos de la gente. Entonces te van a empezar a dar pastillas a todo el mundo para controlar el virus ya adentro. Y ahí van a seguir muriendo seguramente los más débiles, pero la mayoría de la población no va a estar afectada por ese virus, no va a llenar los hospitales. Creo que a eso está apostándole el presidente Duque. Ahora, usted me puede preguntar, ¿es o no es, según mi criterio, una medida cauta y seria frente a la pandemia? Yo creo que el presidente Duque no tiene otra, no tiene la capacidad que tienen otros estados para colocar un recurso en las manos de los ciudadanos, un recurso del Estado, para que vayan y compren y activen el modelo económico basado en el consumo que hoy tenemos. Y como no las tiene, no tiene esa capacidad financiera para colocar ese recurso ahí, entonces él le está apostando a jugársela con los empresarios para mantener un poco vigente el proceso económico, casi que con tanque de oxígeno, de manera que no sucumba la economía. ¿Lo va a lograr? Creo que no. Creo que le va a tocar hacer un esfuerzo económico a él y a todos los mandatarios de esta tierra que conocemos para recuperar el signo vital de la economía. Y el signo vital de estas economías lo recuperas con consumo. Y el consumo solo lo vas a recuperar con un gran plan Marshall de recuperación de las economías del mundo, pero no puede ser un plan prolongado porque no ha habido afectaciones aquí a la estructura industrial. No ha habido bombas que han caído sobre las estructuras industriales, no se han visto las carreteras con huecos, digamos, por el paso de los tanques. No, ha sido más una afectación al ser mismo, al consumidor en persona. Y entonces para eso hay que activarlo a él directamente con unos choques económicos que le den recursos para poder activar la economía. Eso va a pasar y va a pasar muy rápido. Mira, presidente Trump ya está hablando, ya firmó de hecho una agenda legislativa que le autoriza y una orden ejecutiva que le autoriza casi 2.4, 1.3 trillones de dólares al mercado. ¿Para qué? Para colocarlo en manos de los consumidores, como seguros de desempleos, como abonos para los mercados y en fin. Él lo que está proponiendo es que a la gente le demos este compás de espera para salir adelante. En Ecuador... Hablando de Trump, Javi. Espérate, hablando de Trump. Me parece importante lo de Ecuador. ¿Qué ha hecho el presidente ecuatoriano? Lo que ha dicho el presidente es que tenemos que lograr un mínimo vital para la gente. Entonces autorizó a los empresarios a manejar un salario reducido para fundamentalmente el mínimo, para salir con el mínimo necesario para sobrevivir esta crisis, correcto. Hablando de Trump, cuando usted habla del plan Marshall, equivocándome, corriendo el riesgo muy grande de equivocarme, pero ese fue un plan hecho por los norteamericanos para revivir la economía de la Europa posguerra, porque los Estados Unidos no sufrieron los estragos de la guerra, pero están sufriendo los estragos del coronavirus. No, pero te equivocas. Estados Unidos también lo sufrió, Jaime, no porque los hayan atacado, tienes razón, pero porque su principal consumidor estaba reducido a cenizas. Entonces, para poder reactivar la producción norteamericana... Claro, tengo que tener consumidor y comprador. Le tocaba darle vida al consumidor. Y el consumidor estaba completamente destruido. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Lanzar el plan Marshall, no porque sean, pues, ángeles de la guarda. Sí, muy queridos. Porque están protegiendo su propia producción. Ahora, este no es un fenómeno de producción, no es un fenómeno de industria, no es un fenómeno de inversiones en infraestructura, es un fenómeno de inversión en el ser humano para poder que subsista durante un tiempo. Jamás en la historia de la humanidad ha conocido el ser humano, ha conocido un enemigo tan capaz
como este que estamos conociendo hoy, porque tuvimos el ébola y tuvimos la gripa española y tuvimos varios fenómenos de pandemias, pero jamás con la agresividad con la que actúa esta y con la voracidad con la que va aterrizando en los países uno a uno. No hay un solo país en el mundo hoy que no esté sufriendo de esta pandemia. Algunos dirán no tengo muertos y pueden tener razón, aunque no creo, pero lo que jamás van a poder decir es que no tengan personas ya infectadas.